Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Buenas noches, ¿cómo estás, Adriana? Hola Andrés, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Y los radioescuchas, espero que estén bien. Los podcast escuchas, esto Sí, siempre es un los issue para radios. mí. Iré. Todavía no puedo. Pues Bueno, es que Radio Independencia, sí, los Sí. Radio Independencia escucha. Mira, esto es extraño porque hay que fingir que no nos hemos visto todo el día y que no hemos tenido un día Sí, largo en la oficina. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Todo bien? sí, bien, tanto tiempo. En el programa de hoy estoy bien contento porque vamos a estar hablando un poco de qué podemos esperar de la política exterior de los Estados Unidos bajo la presidencia ¿verdad? de Joe Biden. Y está con nosotros el periodista Ben Norton, quien me había entrevistado en una ocasión para su programa, y va a estar con nosotros una persona, ¿verdad?, que como parte de su trabajo cubre pues precisamente en distintos lugares la política exterior, se concentra mucho en la política exterior norteamericana, así que sé que va a ser un programa súper interesante el que vamos a tener. Lo voy a aprovechar para hablar de otros temas también que a mí me llaman mucho la atención en estos días que ver con, pues con la censura o todo este debate que hay con respecto al speech y los llamados que hay desde sectores ¿verdad? De izquierda para lo que, en mi opinión, ¿verdad? Es más censura y que yo creo que es contraproducente. Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones en el programa. Y finalmente, gente, para que sepan, en el anejo pasaron muchas cosas esta semana en Puerto Rico. Así que los patrocinadores, ¿verdad? Esta semana van a poder escucharnos hablar de cosas como la interpelación increíble que se le hizo a la secretaria de Educación en Puerto Rico, que fue Sendo Papelón, y cosas como el anuncio de retiro de Alexandra Lúgaro de la política, una carta que a mí me pareció extrañísima de legisladores del MVC, de el anuncio del youtuber Logan Paul y todo lo que significa eso, ¿verdad? Que estos millonarios vengan a Puerto Rico para aprovecharse de beneficios contributivos, expresiones de Chuck Schumer, todo eso, ¿verdad? Que sucedió apenas en los últimos días, lo vamos a dejar para el anejo porque vamos a aprovechar que tenemos a Ben y vamos a hablar de cosas realmente importantes. Zumba. Antes de comenzar la entrevista y antes de que presentemos a nuestro invitado, aunque ya Andrés se adelantó un poco en ese aspecto, queremos hacer, como de costumbre, nuestros agradecimientos a nuestros más recientes patrocinadores, entre ellos Javier Ortiz, es un nuevo patrocinador de Radio Independencia. También Luis Roda Cuevas, que Rosa. Era patrocinado. Lo escribí mal. Es que lo escribí mal. Rosa Cuevas, sí, disculpa, Andrés. Typo. Luis Rosa Cuevas, que ya era patrocinador de Radio Independencia, pero aumentó su aportación a nuestro proyecto. A ustedes gracias, gracias también a todas las personas que quizás no pueden aportar económicamente como patrocinadores o a través de donaciones o aportaciones económicas a nuestro proyecto, pero que lo hacen de la mejor manera, es escuchando nuestros episodios, compartiendo nuestro contenido para que nuestro mensaje llegue cada vez a más personas, así que gracias a ustedes. Y invitamos, ¿verdad?, a todas las personas que aún no son patrocinadores o que de alguna u otra forma quieren colaborar con que nuestro proyecto siga creciendo y siga constante y consistente como lo hemos hecho por más de 3 años, pues que pueden hacerlo a través de nuestra página de internet radioindependencia.net. Ahí pueden convertirse en patrocinadores, pueden hacer las donaciones que deseen, pueden escuchar nuestros episodios, pueden acceder a nuestra tiendita de Radio Independencia y comprar alguna de la mercancía nítida que tenemos allí accesible. Así que ya lo saben, radioindependencia.net, y muchas gracias otra vez a nuestros patrocinadores y a toda la gente que nos sigue apoyando a este humilde proyecto Radio Independencia. Ahora sí, Andrés, a lo que vinimos. Perfecto, vamos allá. Bueno, como mencioné, creo, hace unos meses tuve la oportunidad de ser entrevistado poco antes de las elecciones, sobre todo en cuanto al plebiscito que se celebraría en Puerto Rico, por el periodista Ben Norton para ¿verdad? El canal
para el podcast Moderate Rebels, que tiene con, ¿verdad? Con su compañero Max Blumenthal, pero ¿verdad? Que también aparece su página de YouTube y ¿verdad? En la plataforma de periodismo investigativo que se llama The Grey Zone. Y a mí me gusta mucho esa plataforma, sobre todo el canal de YouTube, porque rara vez, yo creo que es en el programa, uno tiene la oportunidad de ver una cobertura, primero, ¿verdad?, de estadounidense, pero que hablen de la política norteamericana de una manera que no sea totalmente, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, imperialista o al menos crítica de las políticas, particularmente la política exterior de los Estados Unidos. Porque gran parte de la discusión que se da hoy día, incluso entre los sectores autodenominados o realmente progresistas, se limitan a asuntos domésticos norteamericanos, que está bien, pero ¿qué pasa en cuanto a las guerras? ¿Qué pasa, verdad, con el intervencionismo norteamericano en muchos aspectos de la vida de otros países? Que después de todo uno pensaría que eso es casi lo que, por definición, lo que determina si realmente eres un imperio o no, ¿verdad? Este grupo de personas y periodistas atienden estos asuntos de una manera muy responsable, así que les recomendamos que lo sigan. Ben Norton, él es, como digo, periodista, escritor, fotógrafo, cineasta, es actualmente Assistant Editor de The Grey Zone, es productor y mantenedor del podcast Moderate Rebels y ha hecho mucho trabajo recientemente sobre política exterior desde Venezuela, Ecuador, desde donde acaba de llegar, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Colombia también, para que no digan que todos son de izquierda. Así que, Ben, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, un gran gusto. Soy un seguidor, un aficionado de su programa. Me encanta la radio Independencia y, como estaba diciendo antes, me alegro de ver que haya jóvenes que están a favor de la independencia. Creo que es algo un poco parecido porque en Estados Unidos, como en la parte como imperial, porque Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, claro, pero en la parte como colonial, como dijiste, hay muchos jóvenes hoy en día que les interesa la izquierda y la política socialista y progresista, pero no hablan del imperialismo, no hablan de la independencia para Puerto Rico. Entonces, para mí es un gusto estar aquí. Nítido, para nosotros también. Entonces, lo último que voy a decir antes de dejar a Adriana, obviamente escucharon que Ben habla español súper bien, Sí. pero si dijéramos algo muy puertorriqueño, algo muy rápido o, ¿verdad?, cualquier cosa, en confianza nos lo dice, lo traducimos, lo que sea. Ahora sí, sorry, Adriana. Sí, vale. Ben, sí, nos avisan en confianza y tratamos de hablar más despacio y comernos menos las R's. No. Para mí, yo como las R's también y yo soy blanco. Es parte del acento. No, eso no me cuesta. A veces me cuesta el vocabulario, como la jerga, ¿no? A veces hay palabras que... Sí. He escuchado. Lo vamos a tener presente, vamos a tratarlo. Bueno, Ben, diciendo que creo que ya estás en Nicaragua, pero estuviste hasta hace poco, recientemente en Ecuador. Vamos a empezar a hablar de lo que ha estado pasando en Ecuador. Recientemente hubo unas elecciones presidenciales que todavía no están del todo decididas. Va a haber una segunda vuelta porque no se ganó con una mayoría suficiente. Háblanos un poco de qué es lo que está pasando, qué pasó en esa elección en Ecuador. Sí, es súper importante y yo fui a Ecuador 2 semanas antes de la elección. Hubo una elección histórica entre un gobierno, o sea, el gobierno actual es de la derecha, es neoliberal, tiene mucha deuda por parte del FMI, entonces ha impuesto políticas neoliberales que han como empeorado la situación económica. En el año pasado la economía disminuyó 11%. Además, hay una crisis horrible con la pandemia, hay mucha pobreza que está aumentando, y todo eso gracias a un gobierno antidemocrático, se puede decir autoritario, que ha perseguido a seguidores del movimiento
progresista, socialista, que se llama el correísmo. Ecuador tenía un presidente antes, entre 2007 y 2017, que se llama Rafael Correa, y es progresista, antiimperialista. Él era un amigo de Hugo Chávez en Venezuela, de Daniel Ortega aquí en Nicaragua, de otros líderes, Evo Morales en Bolivia. Entonces, el imperialismo norteamericano no quiere que vuelva y no quiere que su movimiento vuelva, aunque es el movimiento más popular en Ecuador, que se llama el correísmo, o hay otro nombre, la Revolución Ciudadana. Entonces, hubo una elección el 7 de febrero había varios candidatos, pero los principales eran Andrés Arauz, un economista progresista joven con solo 36 años, y él ganó con un triunfo contundente. Y ahora hay un debate porque hay dos candidatos de la derecha que dicen que ganaron en el segundo lugar, y hay un banquero completamente de derecha neoliberal que se llama Guillermo Lasso, y además hay otro candidato un poco más complejo que se llama Yacu Pérez, que viene de un partido que se identifica como progresista, pero hay muchas preguntas sobre él, y yo diría que él es como, una figura como Barack Obama, que se identifica como progresista, pero al fin y al cabo sus políticas son muy reaccionarias, y hemos visto en particular que particularmente él está muy en contra de la integración regional. Entonces, este candidato Yacu Pérez apoyó golpes de Estado en Brasil, en Bolivia contra Evo Morales. Entonces, estamos viendo el regreso de la ola de gobiernos progresistas de Latinoamérica, como hace una década. Hace una década había gobiernos progresistas en casi todos los países, y creo que ahora estamos viendo el proceso de ese regreso. Entonces yo fui a Ecuador para informar sobre eso en inglés porque no hay cobertura. No hay cobertura en general sobre los asuntos muy importantes en Latinoamérica, pero particularmente no hay cobertura en los medios comerciales sobre la izquierda y los triunfos históricos de las fuerzas progresistas en Latinoamérica. Es increíble porque, como tú bien dices, bueno, primero Ecuador es fascinante porque el saliente Lenín Moreno, por supuesto, era parte del gobierno de Correa, y de repente dio una virazón increíble, ¿verdad? De loco. Ni hablar de lo que sucedió con Julian Assange, y hay tantos elementos de los que podríamos hablar, pero decía que me resulta bien interesante lo que dices, porque en realidad en Estados Unidos es increíble el monopolio discursivo que ha habido de la derecha en cuanto a política exterior, y la verdad es que de estos medios grandes ni siquiera uno nunca tiene ni siquiera la postura oficial de ningún gobierno que sea de izquierda. O sea, no hay el más mínimo trabajo investigativo, ¿verdad? E incluso en otros países que también son de derecha, al menos uno tiene un acceso, aunque limitado, a ciertas posturas, pero tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, sencillamente, ¿verdad, Adriana? Jamás uno ve aquí posturas de los grandes medios que sean ni remotamente, no quiero decir ni favorables a gobiernos de izquierda, sino más bien que ni siquiera te digan cuál es la manera de pensar ¿verdad? de estos gobiernos mientras están en el poder. No hay espacio para esas posiciones en la prensa común, ¿verdad? O que la mayor parte de la prensa que cubre los asuntos, por ejemplo, así es en Puerto Rico, pues usualmente no hay ese punto de vista, pues, de la izquierda o del independentismo, mucho menos, ¿no? Y te pregunto, Ben, en cuanto a estas elecciones en Ecuador, ¿cuál es la posición de Estados Unidos, si alguna? Estados Unidos, ¿verdad? O el gobierno ha asumido alguna posición favorable hacia alguno de los candidatos. Supongo que puedo imaginar la respuesta, pero te pregunto. Sí, como siempre, a favor de la derecha, a favor de Claro. las fuerzas anti-integracionistas, ¿no? El correísmo es una fuerza no solo progresista
hablando de la política interna, sino progresista en la perspectiva de la política regional. Bajo Correa, Ecuador era la sede de UNASUR, la Unión de Países de Sudamérica, de las Naciones de Sudamérica. También era parte de la Alianza Bolivariana, la alianza económica entre otros países en Latinoamérica. Y Estados Unidos no quiere eso porque la política de Estados Unidos es controlada por las grandes empresas, los grandes bancos. O sea, esas empresas, esos mil millonarios, dan todo el dinero, el financiamiento a todos los políticos para que puedan ganar las elecciones. Entonces, esas empresas controlan la política norteamericana y controlan la política exterior en particular. Entonces, vemos que Estados Unidos, como por mucho más de un siglo, pero en el último siglo hemos visto la violencia, la represión contra las fuerzas progresistas de Latinoamérica. Y es igual en Puerto Rico. Estados Unidos mató, el gobierno estadounidense mató, asesinó a líderes del movimiento independentista, a líderes de la izquierda, líderes socialistas, los torturaron. Y es igual en otros países en Latinoamérica. Hemos visto los golpes de Estado organizados por la CIA en Chile en 1973 contra Salvador Allende, el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala, la guerra terrorista de la contra el gobierno sandinista aquí en Nicaragua, que fue elegido democráticamente en los 80. O sea, estas políticas son constantes, no cambian. Entonces, en la época de Trump, veíamos una política súper agresiva contra las fuerzas progresistas de Latinoamérica, pero no ha cambiado mucho. Y en Ecuador vemos otro ejemplo de eso. No solo en Ecuador, sino en Haití. Ahora en Haití hay un dictador. En la semana pasada, el supuesto presidente dijo que no va a salir del poder. Es dictador. Jovenel Moïse. Estados Unidos está apoyando a él, a su dictadura, y en Ecuador estamos viendo el papel de Estados Unidos es sucio otra vez. Entonces hay un proceso de tratar de robar el triunfo de Andrés Arauz, de la izquierda, de las fuerzas nacionalistas y internacionalistas de Ecuador. Y hemos visto también el papel sucio de Colombia. Colombia, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos se están metiendo en la política interna, tratando de cambiar los votos. Y pidieron un reconteo de los votos porque no les gustó el triunfo de Andrés Arauz. La OEA, la Organización de Estados Americanos, sí. No, que hizo un golpe de Estado, organizó un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Sí, y que Fidel le decía la Organización de Esclavos Americanos, pero que tiene un track record terrible, y particularmente ¿verdad? Con respecto a lo que sucedió en Bolivia y la manera en que reaccionaron a la elección de Bolivia o a cualquier elección, sea en Venezuela o en cualquier país que a ellos no les guste un gobierno, versus la manera en que evaluaron los procesos eleccionarios en Estados Unidos. Es increíble. Pero bueno. Pues nada, ya tú comenzaste, ¿verdad? Te fuiste por donde yo quería dirigirme. Porque mucha gente piensa genuinamente que, bueno, salió Donald Trump y, ¿verdad? Y mucha gente puede pensar que pues se acabó la política de derecha, ¿verdad? El imperialismo y muchas cosas en Estados Unidos, y ahora volvemos al liberalismo democrático del que estábamos acostumbrados de Estados Unidos. Es lo que piensa mucha gente. Entonces, me gustaría ahora, a grandes rasgos, hablar de qué podemos esperar de esa política exterior de los Estados Unidos, más allá de decir, ¿verdad?, que Biden es un tipo de derecha. ¿Qué indicios tenemos, ya sean funcionarios o qué postura ha tomado hasta el momento, que nos indiquen que, ¿verdad?, que estamos de vuelta quizá a un intervencionismo más fuerte de los Estados Unidos?
Sí, la verdad es que en la política estadounidense siempre todo se trata del marketing, ¿no? Entonces en los grandes medios corporativos como CNN, Univision, MSNBC, Fox News, claro que sí, en esos medios solo hablan de los discursos de los líderes y los políticos, solo hablan de como los escándalos políticos, pero no hablan en una manera significativa de las políticas y cómo las políticas no cambian mucho, particularmente en cuanto a la política externa, la política exterior de Estados Unidos. Entonces, hemos visto por décadas una continuidad entre los presidentes demócratas y republicanos. Por ejemplo, vimos la guerra contra Irak de George Bush y después hubo más guerra en Irak con Obama. Además, con Obama hubo guerras contra Libia, contra Siria, contra Yemen. Y ahora no es muy diferente con Biden. La verdad es que la mayoría de los funcionarios en el gobierno de Biden son exfuncionarios de la administración Obama, ¿no? Entonces, hay ese dicho que a veces se atribuye a Einstein, pero es probable que no lo dijo, pero se dice que eh, el significativo de la locura es hacer algo varias veces y esperar resultados distintos. Y hemos visto que están haciendo lo mismo con la misma gente está haciéndolo en la administración Biden. Entonces, yo no espero resultados distintos, diferentes. Y la diferencia es el marketing, porque como ustedes tuitearon en un buen tweet de su cuenta, en cuanto a la ley Jones, ¿no? La ley Jones no va a cambiar. Joe Biden ya ha dicho que está a favor de la ley Jones, es decir, el colonialismo en Puerto Rico. Él no quiere que Puerto Rico tenga otras oportunidades económicas, no puede controlar su economía, no tiene soberanía. Pero la diferencia entre esa política y la política de Trump es casi igual. La diferencia no es la política, la diferencia es el marketing, ¿no? Trump tiró los rollos de papel y era muy bruto, muy descortés, muy racista. Y la diferencia es que Biden usa, o sea, no escribe sus discursos como Trump, pero sus asesores escriben sus discursos y sus palabras son un poco más, más Sí, suaves, más más amables, pero la elegante. verdad es que la política no ha cambiado mucho y podemos ver eso en, en la postura del Departamento de Estado en cuanto a Ecuador ahora y están tratando de ayudar con este proceso de robar el triunfo y además en Haití, donde están apoyando a un dictador ahí. Y en Venezuela, que creo que también recientemente hubo unas expresiones también de algún funcionario del Departamento del Estado que reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ¿no? Así que tampoco, ¿verdad? Parece que no va a haber mucho cambio tampoco en cuanto a eso. Extrañísimo. Tienen un problema ahora todos esos países, ¿verdad? El Grupo de Lima y todos esos países que reconocieron como presidente encargado, como sea que le llamen a Juan Guaidó, porque él era, ¿verdad? Él había sido elegido miembro del Parlamento, pero habiendo habido elecciones, él no forma, entiendo que él no tiene ningún cargo político ahora, ¿verdad? Para el que lo hayan elegido. Y sin embargo, tú lo sigues reconociendo como presidente encargado, como sea que le llamen, pues creo que tienen un problema esos gobiernos, no sé. Sí, y en cuanto a Juan Guaidó, lo increíble es, ustedes tienen mucho más votos que él. Yo sé que ustedes fueron candidatos. Él nunca ha ganado una elección. Sí, sí. La verdad es que él, Sí. ¿quién, quién lo eligió presidente? Nadie. Solo Estados Unidos decidió, oh, porque él
fue el presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente no es. Entonces, su excusa siempre era excusa ridícula, pero ahora no tiene sentido porque ya no es el presidente de la Asamblea Nacional. Había elecciones en el año pasado, en diciembre, y el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las elecciones y la oposición de la extrema derecha, de Juan Guaidó y Leopoldo López y los demás, no toda la oposición más, como un poco menos extrema, participó en la elección, pero los demás hicieron un boicot o sea, a las órdenes de Estados Unidos que lo pidió. Entonces, Biden está reconociendo a un payaso que no tiene ninguna excusa. No es presidente interino, es ridículo. Entonces, pero no en Venezuela es un poco más obvio, porque la injerencia de Estados Unidos es obvia. Nadie se puede negar que Estados Unidos está que se esté metiendo en la política interna de Venezuela, pero no solo es Venezuela. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en Brasil, el país más grande de Latinoamérica, todavía este escándalo de Lava Jato, esta operación supuestamente en contra de la corrupción, que es ridículo, porque todo el mundo sabe que los políticos neoliberales son los políticos súper corruptos. Hemos visto, yo mencioné Haití, ahí Jovenel Moïse de la derecha ha robado miles de millones de dólares del Estado. Además, en Ecuador es el gobierno más corrupto en la historia moderna de Ecuador. Lenín Moreno ha robado miles de millones de dólares y sabemos eso gracias a una filtración que se llama los INA Papers. Mientras hay mucha corrupción por parte de líderes apoyados, respaldados por Estados Unidos, mientras en Brasil la derecha decía, hay mucha corrupción en este gobierno, tenemos que hacer un golpe de Estado. Y hubo este proceso que se llama Lava Jato. Y ahora sabemos, hace una semana se publicó otro documento que muestra que la CIA estaba involucrada en Lava Jato ahí. Y hubo un golpe suave contra el gobierno elegido democráticamente progresista de Dilma Rousseff, seguro. la primera presidenta, que es mujer de Brasil, una presidenta progresista que fue elegida, y no, hubo un golpe contra su gobierno, hubo un golpe de Estado contra el gobierno elegido de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, y ese fue un golpe organizado durante la administración Obama-Biden. Entonces, nosotros siempre, es por eso que creamos The Gray Zone, ¿no? Porque como dijiste, Andrés, la verdad es que en los medios corporativos nunca hablan de eso, y en particular en la política de Estados Unidos no hay discusión, no hay charla de estos temas tan importantes. Sí, la palabra a veces es difícil porque no es ni siquiera un balance, es sencillamente, realmente uno pone en cuestionamiento si existe un periodismo, porque yo no estoy diciendo que uno tiene que creer en todo lo que te digan gobiernos de izquierda o creer en toda la cobertura, no, pero el hecho de que ni siquiera haya una manera de entender cuáles son las posiciones de estos gobiernos que tienen apoyo popular, evidentemente, ¿verdad? Dice mucho del periodismo pues en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando también le intentaron dar el golpe de Estado a Rafael Correa hace un tiempo ya, ni recuerdo el año, y yo veía toda esa cobertura y lo único que yo tenía disponible todavía yo no conocía o no estaba tan desarrollado YouTube y todo lo demás. Y entonces yo tenía que recurrir a CNN en español y canales así. Y la cobertura era pésima, ¿verdad? Y eso pues ya que nosotros somos jóvenes, pero con todo y eso hemos vivido lo de Manuel Zelaya, los intentos en Bolivia. Y es una pena porque luego de esto, muchos de estos gobiernos han sido... o han intentado procesarlos criminalmente y uno no sabe, ¿verdad? Si es la derecha, porque el periodismo es tan malo
que entonces se nos hace difícil tener una opinión informada. Y entonces eso hace que la gente se calle por miedo. Porque si yo opino sobre Venezuela, si yo opino sobre Cuba, sobre Nicaragua, me van a decir, ¿y qué sabes tú de esos gobiernos? Pero la derecha habla como si tuviera todos los elementos de juicio sobre esos países. Sí, y en The Gray Zone nuestra idea era, queremos hacer informes en inglés sobre estos asuntos, porque a veces hay cobertura en los medios independientes hispanohablantes. Entonces hay Telesur y hay otros medios como lo de ustedes y de otros compañeros de barricadas aquí en Nicaragua y otros, pero en inglés no hay casi nada. Además, la idea era, queremos ir a estos países, porque siempre, la derecha siempre dice, oh, ¿qué sabes de Venezuela? ¿Qué sabes de Nicaragua? ¿Por qué no vas a vivir? Vete a vivir, ajá. You go to Venezuela. Sí, sí. Aquí es Cuba. Aquí a nosotros nos mandan a Cuba básicamente todas las semanas que nos vayamos para Cuba. Y yo, bueno, créanme que si me da una condición, ¿verdad?, seria de salud, es mejor estar en Cuba que estar aquí porque no voy a tener el dinero para costearla. Exactamente. Y la verdad es que la hipocresía es increíble porque siempre dicen, ¿por qué no vas a Cuba? Pero nunca dicen, ¿por qué no vas a Haití? ¿Por qué no vas a Honduras? Porque la verdad es que siempre dicen que, mira, hay muchas dificultades ahí en Cuba, en Venezuela. Sí, es verdad, hay dificultades, a pesar de... Pero tenemos que ver los triunfos a pesar de un bloqueo. Ha sido un bloqueo por toda la historia moderna del gobierno independiente de Cuba. Un bloqueo criminal, un bloqueo asesino. Y ahora en Venezuela hay otro bloqueo. Y de hecho, hablando del papel de los medios como un órgano de propaganda, en la semana pasada, la experta más destacada de la ONU en cuanto a las sanciones viajó a Venezuela por casi 3 semanas y publicó la introducción de su informe sobre la situación ahí con las sanciones. Y ella es una experta de la ONU, no es política, es independiente, es neutral. Y ella dijo que las sanciones, el bloqueo de Estados Unidos son criminales y las sanciones han destruido la economía de Venezuela. Y ahora el gobierno solo tiene 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones, porque pues en ese caso es un caso específico, muy particular, porque en Venezuela por 100 años ha sido un estado que una economía que se basa completamente en el petróleo, y entonces no puede exportar, entonces no tiene ingreso, no tiene dinero. Pero la verdad es que siempre la derecha dice a ustedes, a los independentistas, a los progresistas en Puerto Rico, ¿por qué no van a Cuba? Pero nunca dicen, ¿por qué no van a Honduras? Que tenía, después del golpe de Estado, tenía la tasa más alta de asesinos en todo el mundo. Más alta. O sea, es uno de los países más peligrosos del mundo. Mientras aquí, el vecino, o sea, hay muchos compañeros, hay mucha gente súper buena en Honduras y yo tengo mucha solidaridad con ellos. Estoy hablando del gobierno, obviamente. Claro, claro. Pero mientras aquí el país vecino, en Nicaragua, es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Entonces hay mucha propaganda y ustedes conocen esto como de una manera muy íntima, porque la verdad es que esta propaganda es igual en los medios puertorriqueños. ¿Cuántos medios hablan del movimiento independentista? No hay cobertura, hay mucha censura. Sí, sí. Históricamente, sobre todo, es algo... Es que en Puerto Rico, o sea, para tú adoptar un discurso de izquierda realmente es muy difícil. Es muy difícil estar expuesto a
pues a discursos del independentismo y una formación de izquierda, pues la realidad es que tienes que, ¿verdad? Tienes que haber pasado por... Yo creo que la Universidad de Puerto Rico sería el foco quizá principal, pero en lo que sería el mainstream media, ni cerca. Pero ni siquiera fake, o sea, casi todo controlado siempre y monopolizado por uno de los dos partidos, que sería, no quiero decir que es nuestro Democratic Party, pero el partido que... ¿verdad? De centro derecha, y es el que ha monopolizado en los discursos patrióticos de embuste. O sea, es un fake patriotism de sacar, tú sacas los símbolos, pero le quitas el valor político real, sin la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, sí, que cuando se habla en Puerto Rico de la izquierda, más que la propaganda esta de Cuba y Venezuela, que cuando se menciona o se habla del tema, pues siempre sale a relucir, pero es más que nada la invisibilización, como dice Andrés, usualmente en los medios tradicionales, en las noticias, en los paneles de análisis político, por ejemplo, pues siempre hay una postura que favorece el status quo o el Estado Libre Asociado u otra, ¿verdad? El anexionismo hacia los Estados Unidos, pero casi nunca, por no decir fácilmente, a salvo el año antes de las elecciones o en años electoral, quizás y muy poco, pues hay una postura que visibilice o exponga argumentos a favor del independentismo en Puerto Rico. O sea que aquí en Puerto Rico es más que nada la invisibilización casi absoluta de la izquierda o el independentismo. Sí, y solo iba a decir que Andrés mencionó, o ustedes los dos mencionaron esta idea de como ser patriota, pero estar a favor del colonialismo, porque ¿qué es el nacionalismo sin la soberanía? exactamente. No se puede ser nacionalista sin la soberanía. En Puerto Rico somos expertos en eso. Hay un sector de nuestra ciudadanía que o sea, le deben poner una patente a esa idea de la bandera de embuste, de sacar el coquí, que es un animal, ¿verdad?, de Puerto Rico, símbolo, pero desprovisto de todo lo que sea poder político. Pero bueno, eso es para otro programa. Pues me gustaría salir de poder económico. Claro, sin poder... Si no se puede controlar la economía, si hay esta junta que no fue elegida, impuesta por el gobierno colonial, no hay soberanía, no puede ser soberanía política sin soberanía económica tampoco. Sí, pero bueno, claro. Iba a decir, don't get me started, porque es que ellos ya tienen la manera de justificarlo todo, pero bueno, podríamos estar días de cómo ellos se dieron y esto es una cosa especial. Yo esperaría que esa mentalidad estuviera ya desaparecida en Puerto Rico, pero el día de hoy, en que estamos grabando, la Cámara de Representantes le estaba rindiendo homenaje a quien para ellos sería como una especie de George Washington, al padre de la patria para ellos, Luis Muñoz Marín, quien en realidad es más como Benedict Arnold. Es realmente el tipo más traidor, el tipo a quien, ¿verdad? Pablo Neruda le dedicó un poema que se llama El Gusano, que es Luis Muñoz Marín. O sea que eso no lo hemos podido erradicar de nuestra sociedad. Pero de nuevo, me gustaría moverme ahora a otra región del globo, porque Latinoamérica tiene unos intereses particulares para Estados Unidos, pero obviamente el Oriente Medio tiene otros intereses. Y es un lugar donde los conflictos bélicos norteamericanos desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 20 años, ¿verdad?, también ha sido bien marcado. Y me gustaría comenzar preguntándote si crees que va a haber alguna diferencia con respecto a Israel, con respecto a Palestina, y para ponértelo quizá un poco más... Sabemos que Donald Trump reconoció como capital de Israel a Jerusalén, algo que no había sucedido oficialmente, y que incluso Obama decía tener, ¿verdad?, unos problemas con Netanyahu. Y te pregunto si ahora puedes pensar que va a haber algún tipo de cambio con respecto a esos dos países. La verdad es que en cuanto a como la política en general, no ha cambiado para nada. Hay diferencias, pero siempre son diferencias más pequeñas, ¿no? Y son diferencias, otra vez, más de marketing. Porque la verdad, en particular, en cuanto a Israel, la política ahí es tan derechista, tan extrema. El primer ministro, o sea, el dictador, Benjamin Netanyahu, de Israel,
que él ha aprendido, si tú pierdes una elección, debes hacerlo de nuevo. Y si pierdes la elección la segunda vez, debes hacerlo de nuevo otra vez. Y él hizo eso. Perdió la elección 2 veces y lo hizo de nuevo 3 veces y ahora es primer ministro de nuevo. O sea, también sabemos que es súper corrupto Benjamin Netanyahu. Y la política ahí es súper racista. Los medios dicen que los palestinos, es decir, la gente indígena de ese país, son terroristas, no aman a sus propios hijos. El racismo es increíble ahí. Y no solo ahí, sino en Estados Unidos, cuando hablan de los árabes, de los palestinos. Pero la verdad es que está cambiando un poco solo porque con la administración Trump, Israel apoyaba muchísimo a Donald Trump y porque Trump y Netanyahu son amigos, ¿no? Son como hermanos. O sea, Trump es como el Netanyahu de Estados Unidos y viceversa. Entonces, estamos viendo un poco más de crítica por parte de los progresistas del Partido Demócrata, es decir, The Squad, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un grupo muy pequeño, pero hay 5 o 6 diputadas más progresistas que están diciendo que tenemos que apoyar los derechos humanos de los palestinos. Pero la verdad es que en cuanto a la administración Biden, no ha cambiado, la política no ha cambiado. Y hemos visto, por ejemplo, que Biden no va, su administración y el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es halcón, es muy agresivo en su política exterior. Anthony Blinken apoyó la guerra en Irak, la guerra contra Siria, la guerra contra Libia, la guerra contra Yemen. Y en cuanto a Israel, está muy, muy a favor de Israel. A pesar de su racismo, su violencia increíble contra los palestinos. Y él dijo, Blinken, el secretario de Estado, dijo que la administración Biden va a continuar con el reconocimiento. Es decir, que según la ley internacional, Jerusalén no es la capital de Israel, es Tel Aviv. Jerusalén es compartido y el este es ocupado militarmente por parte de Israel. Ha sido una ocupación militar ilegal por más de 50 años, según la ONU, según la ley internacional. Y la administración Biden está diciendo, como la administración Trump, que a ella no le importa la ley internacional y va a continuar con este crimen contra el pueblo palestino. Y ahora nos seguimos moviendo, saliéndonos del Medio Oriente, hablemos de la nueva Guerra Fría, ¿verdad? Y la rusiofobia en Estados Unidos, o nueva, o que quizás nunca culminó del todo. Háblanos de Rusia, de China. ¿A qué le puedes atribuir o a qué le atribuyes tanto odio hacia China y Rusia en Estados Unidos? ¿Y cómo crees, o si crees que van a cambiar las relaciones con estas potencias? No, y no solo es mi opinión, ya he dicho que no va a cambiarlo, en particular con Rusia, ¿no? Porque el Partido Demócrata cree que Rusia es el diablo, que Vladimir Putin es el diablo y que vive bajo la cama y siempre... No, es absurdo, es una farsa, porque cada vez que algo sucede en Estados Unidos siempre dicen, Putin tiene la culpa, me caí, me duele la cabeza, Putin tiene la culpa. Sí. Bueno, eso que dijo Hillary Clinton en el podcast, hablando con Nancy Pelosi, que algo de que it wouldn't surprise me to see that Putin had a hand in the riot, qué sé yo, que una loquera así. O sea, estamos hablando de una de las mujeres más poderosas de los Estados Unidos que estuvo así de ser presidenta y de verdad que es de loco. No tienes que tener ninguna base. Claro, entonces son capaces de decirte, ay Andrés, ¿y cómo tú sabes que no pasó?
Coño, pero es que tú tienes que tener el peso de la prueba de probar idioteces cuando las haces. No es que tú digas que es que ¿cómo es posible? ¿Por qué tú no me pruebas que Putin no organizó la insurrección en el Congreso? Pero pruébame tú que lo hizo. De hecho, es peor. La locura es que con el Capitolio y todo eso, por el Partido Demócrata eso era muy malo, ¿no? Estoy de acuerdo, era muy malo, pero es fácil decir que Putin tiene la culpa. Pero el mismo Partido Demócrata, o sea, varios funcionarios, han dicho que, y los medios, y no solo los medios de la derecha, sino MSNBC y los demás, han dicho que Rusia tiene la culpa por las protestas contra la brutalidad policial. O sea, Sí. son protestas progresistas, antirracistas, pero MSNBC ha publicado varios, no solo uno, varios informes diciendo que Rusia está explotando la tensión racial y el racismo para tratar de provocar problemas en Estados Unidos. Yo me imagino... Yo me imagino a Como Putin. si el A Putin no en el fuera Kremlin ahí. ¡Cuá, cuá, algo- cuá! como si el racismo no fuera algo muy norteamericano. No solo es, viene de Rusia. Uno Sí. de mis mejores Sí. amigos, que es verdad, sabe mucho de política, un tipo bastante progresista, aunque él no se autodenomina como el más socialista del mundo, pero un tipo, recuerdo que yo le decía, chico, ¿cómo va a ser cuando empezó todo el Russiagate? Yo le decía, pero ¿no te parece ridículo que Estados Unidos se esté quejando de intervención en sus elecciones? O sea, ¿con qué cara? Y él defendía el Russiagate. No, pero están sacando que si esto, que si lo otro. Y yo, chico, por Dios. Pero perdió esa. Ya admite que el Russiagate fue una idiotez. Pero bueno. Sí, entonces eso no va a cambiar con Biden, ¿no? Porque el Partido Demócrata ha pasado 5 o 6 años diciendo que Putin es como el novio de Trump y está controlando a Trump. Es absurdo, ridículo, estas ridiculeces. Pero ahora hay el mismo con el Partido Republicano que dice que China tiene la culpa por todo y que el Partido Comunista de China controla a Biden. Entonces, por la presión, o sea, durante la administración Trump, es verdad que Trump quería mejorar las relaciones con Rusia. No diría que quería relaciones súper buenas, pero la verdad es que parte de su estrategia, y la estrategia no solo de Trump, sino de Steve Bannon, es que ellos entienden que no pueden competir con Rusia y China. Solo pueden competir con o Rusia o China. Entonces, la estrategia de Steve Bannon y Trump era: queremos mejorar las relaciones con Rusia para que podamos hacer la guerra contra China. China como isolada, ¿no? Pero la verdad es que ahora es lo contrario. Si Biden quiere mejorar las relaciones con China, no puede, porque el Partido Republicano está diciendo que es títere de China, todo eso. Entonces, estamos viendo un proceso de la intensificación de esta nueva guerra fría contra China y Rusia al mismo tiempo, mientras hay una alianza entre China y Rusia, que es increíble. Entonces, en toda la política norteamericana ahora los republicanos echan la culpa a China y los demócratas echan la culpa a Rusia. Y para ellos les conviene mucho, ¿no? Porque no tienen que hablar de las políticas, de los problemas internos del país. O sea, estamos viendo este caos actualmente en Texas. Es increíble, es horrible. Y estamos viendo como un catástrofe como el de Venezuela, pero la diferencia es que en Venezuela hay un bloqueo. En Texas no hay un bloqueo. Estos problemas fueron provocados por las políticas neoliberales del estado de Texas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo China es una dictadora y tiene muchas políticas malas. Y no,
por supuesto, no estoy diciendo que China es un país perfecto. A eso voy. Muchos países tienen problemas. Pero a eso voy. ¿Cómo? O sea, el problema con la cobertura y la discusión política en Estados Unidos, y siento que puedo hablar de eso porque es que aquí nos bombardean con toda esa política, además es importante. No es que, por ejemplo, yo no, incluso no tengo ni los elementos de juicio quizá para hacer una defensa férrea del gobierno ruso, chino, nada de eso. Pero es que la discusión nunca va a los méritos. El ciudadano común norteamericano no tiene por qué tenerle un odio ni en lo más mínimo a los ciudadanos chinos o rusos. Y si lo tuviera, ni siquiera te dicen por qué es. Sencillamente no te explica. Es que No ya saben. hay un chip que dice que el Rusia, malo. Dios mío, pero estas culturas milenarias y Rusia, que no es un país en términos, ¿verdad? Una palabra sea xenofóbica, un banana republic, o sea, estamos hablando de unos países con una cultura, unas tradiciones y unas aportaciones. Y esta guerra fría ridícula llega a tal punto que si una vacuna para controlar o acabar con el COVID, la pandemia más grande que hemos tenido en por lo menos 100 años, pero se produce en un laboratorio cuyos dueños happen to be Russian, pues hay que hacer toda una campaña idiota en lugar de evaluar, ¿verdad? Cuál es el bienestar y demás. Así que no es una defensa de los comentarios, ya sean homofóbicos o lo que sea, Putin, o de las condiciones laborales en China. No se trata de eso, pero es que ni siquiera tenemos ¿verdad? Una discusión política y mediática que te permita valorar las cosas buenas que obviamente tienen unas culturas que han aportado un poquito a la civilización humana y que los americanos y mucho menos los puertorriqueños de qué manera son ¿verdad? Un national threat o algo por el estilo. Es ridículo. ¿Verdad? Me parece que es ridículo y además yo creo que en algún momento todos los países del mundo, particularmente las potencias, tienen que dejarle hablar de competencia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de que te van a quitar la hegemonía, el control geopolítico y toda esta mierda? ¿Por qué no hablamos de cómo por fin, ¿verdad? Podemos hablar de integración, de solidaridad, en lugar de estar incurriendo en estas guerras por poder? Porque es una guerra fría, pero no es comunismo versus capitalismo como antes. Ha evolucionado, sí. Porque no estamos hablando de la Unión Soviética, ni que Vladimir Putin fuera Lenin, ni fuera... pero lo seguimos viendo. Sí, y la verdad es que mencionaste una frase clave. Es la frase de competencia, y la otra frase, amenaza a la seguridad nacional. Porque en Estados Unidos, en 2018, el Pentágono publicó un informe súper importante, histórico, que es la estrategia para la seguridad nacional de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y era el primer informe en más de una década. Y este informe no es muy bien conocido, solo nosotros como los nerds que somos periodistas y que leemos esos informes del ejército, del gobierno, pero dice que, o sea, la guerra contra el terrorismo ha terminado. Ahora estamos en otra época y es la época, se dice de la competencia entre los grandes poderes. O sea, Estados Unidos dice Great Power Competition, como competencia entre grandes poderes. Y según el Pentágono, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, las supuestas amenazas principales a la seguridad nacional, entre comillas, de Estados Unidos son China y Rusia. Son las principales amenazas. Y después, en el segundo lugar, hay Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán. No, sí, es absurdo. Nicolás Maduro le va a enviar un cohete, le va a tirar un cohete a Washington, pero es que ¿en qué cabeza cabe? Aunque sea por self-preservation, no va a ser tan morón, ¿verdad? Pero bueno, sorry. Se fue un... No, es absurdo. Y hay muchas... Hablamos de la conspiración de Russiagate, ¿no? Pero hay varias conspiraciones con Nicolás Maduro también. Por ejemplo, durante las protestas en Estados Unidos el año pasado contra la brutalidad policial, protestas históricas, progresistas,
hubo informes en los medios de derecho de Latinoamérica, de Panamá, de Argentina, diciendo que Venezuela está involucrada en las protestas para provocar caos en Estados Unidos. ¿Y cuál era su supuesta prueba? Hubo una foto de un hombre blanco en las protestas con una camiseta con los ojos de Chávez. Es un símbolo muy famoso, muy conocido por los venezolanos, porque en Caracas se puede ver los ojos de Chávez. ¿Y quién era? Era el compañero mío, Max Blumenthal. Él fue a una protesta con una camiseta que compró cuando nosotros estábamos en Venezuela con los ojos de Chávez. Y esa fue la prueba. Y la derecha decía, es prueba. Ahí está. Los chavistas, los cuatro chavistas. Te cogimos. Infiltrado. Qué bueno está eso. Bueno, y qué ejemplo más increíble. ¿Recuerdas aquella conferencia de prensa que hizo Rudy Giuliani con la otra abogada del equipo legal de Trump diciendo que Hugo Chávez, quien está muerto desde hace un montón de años, estaba controlando el proceso electoral? Ojalá que donde quiera que esté Hugo Chávez se haya estado riendo de eso. El fantasma de Hugo Chávez controlando el resultado electoral de la nación más poderosa del universo. Increíble. De verdad que llegó. Eso fue una de las cosas más extrañas que, ¿verdad?, que sucedieron luego de las elecciones, yo creo. Increíble. Bueno. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues vamos Métele a tu tema, Andrés. Sí, ya llevamos un ratito. Sé que quieres hablar de la censura. Estamos abusando de Ben, pero qué bueno, porque queríamos hablar de distintas cosas. Primero, yo he tocado aquí, aunque quizá, no sé si en el programa principal, nosotros tenemos programa principal y algo para los Patreons, pero ha habido mucha discusión, particularmente en las redes y en círculos de izquierda. Jimmy Dore es uno que lo ha tocado hasta la saciedad. Pero gente como AOC, The Squad han hecho mucho alarde y han pedido mucho a Facebook, Zuckerberg y otras redes sociales que tomen medidas, ¿verdad?, para coartar discurso político con el que no están de acuerdo. Casi siempre, pues, ¿verdad?, de Trump, de derecha. Pero la manera en que lo hace es pedirle a estas grandes compañías ¿verdad?, que tomen acción ellas. A mí me parece, ¿verdad?, que hay un peligro. Primero, que hay un elemento de free speech más allá de la cosa constitucional, ¿verdad? Hay una cosa medio autoritaria con esa postura, pero creo que es miope. Creo que no están viendo que lo que ellos consideran, ¿verdad?, algo que tú conoces bien, fringe, que está como que, digamos, en los extremos o algo. Claramente, a la izquierda de verdad, también va a caer en ese bote y se va a ver perjudicada por cambios en algoritmo, ¿verdad?, por censura de estas redes. Cosa que entonces a mí no me parece una posición progresista para nada. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, pues ¿cuánto tiempo tengo? No, el que quiera. En breve. Todo lo que quiera. En breve, la verdad es que este asunto para mí es muy importante. Es clave porque yo como periodista independiente, ustedes como comunicadores populares con un programa independiente, la censura puede destruir todo lo que estamos construyendo, ¿no? Y no solo estamos hablando de censura en Twitter, ¿no? Porque eso hay mucha gente que dice, qué bueno que Trump perdiera su cuenta de Twitter y todo eso. No, pero la verdad es que estamos hablando de una forma de censura más peligrosa, porque estamos hablando de poder. Estamos diciendo que las empresas de Silicon Valley, es decir, las empresas más poderosas del mundo, deben tener el derecho a quitar la libertad de expresión, a controlar la libertad de expresión. Y yo, si fuera un gobierno sería diferente y yo estaría en contra de eso, pero si fuera un gobierno podríamos decir, ok, necesitamos protestas, vamos a cambiar la política del gobierno para asegurar que haya la libertad de expresión. Pero estamos hablando de empresas privadas. Entonces hay demócratas, hay gente que
se identifica como progresista que está diciendo, oh, no, es una empresa privada, entonces puede controlar la libertad de expresión, puede escoger. No, no, para mí eso es increíble, que hay gente de la izquierda que está diciendo que queremos que las grandes empresas tengan más poder. Se En mi censura, opinión, exacto. ya tienen demasiado. Claro, o Y, sea, y es un problema porque, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí en Radio Independencia. Es fácil, quizás, ¿verdad? Para mucha gente apoyar ese tipo de censura cuando se trata de una persona como Trump o se tratan de discursos de derecha, pues para la izquierda o sectores progresistas es fácil justificar esa censura. Todo el mundo se monta en esa ola y parecería estar bien, pero hay que verlo un poco más allá porque como hemos dicho aquí, las probabilidades de que nos cancelen las cuentas a, a todo. a grupos como nosotros o a todo el resto del mundo que tiene alguna postura crítica o de oposición a los distintos gobiernos establecidos, pues es mayor y ya ha pasado quizás. No se ha hablado mucho del tema, pero sí ya ha pasado con cuentas oficiales pues, del gobierno cubano, de grupos como Telesur, la Radio del Sur, en México o en otros lugares, ¿no? O en otros grupos más progresistas o más críticos de los gobiernos o las posturas estadounidenses, imperialistas. Así que es difícil, hay que ser más cuidadosas al momento de montarse en esa ola de sí, pues que viva la censura, porque claro, es Trump y es fácil, pero la soga corta por lo más finito y las probabilidades de que sea a personas o grupos como nosotros, pues es mucho mayor. Porque, Sí, y siempre, esta censura siempre está en contra de las fuerzas progresistas. O sea, Trump es de derecha, pero en cuanto a los países extranjeros, porque en la política Claro. de Estados Unidos, las grandes empresas de Silicon Valley, la mayoría están como con los demócratas, ¿no? Pero en cuanto al resto del mundo, en cuanto a 95% del mundo fuera de Estados Unidos, siempre es censura contra claro. las fuerzas progresistas de México, de Venezuela, de Cuba, de muchos países. Están diciendo Claro. que otras perspectivas no se permiten, solo se permite la perspectiva de las grandes empresas mediáticas de Estados Unidos. A mí me parece que es un discurso, curiosamente, muy antiliberal en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Que este tipo de cosas es más bien es una visión posmoderna, ¿verdad? Y que se ha comido a los discursos de izquierda en Estados Unidos, ¿verdad? Que yo ataco el posmodernismo de cierta forma, aunque no es que sea experto en eso, pero en realidad, más bien hoy se puede usar la etiqueta del woke. O sea, hoy día, y particularmente en Estados Unidos, en Puerto Rico también, y se está confundiendo lo que... En Puerto Rico la izquierda siempre ha sido esquineada, pero la izquierda que es esquineada es la izquierda la que se identifica con el socialismo, ¿verdad? Con las fuerzas progresistas, con la lucha de clases y el independentismo, que yo reconozco que independentismo e izquierda no es lo mismo, pero en Puerto Rico han ido de la mano. Pero estos discursos, yo le llamo ñe, ¿verdad? Este discurso woke que se ha apoderado de elementos importantes de la representación, ¿no? Y de la identity politics que yo no menosprecio. Pero para centrarse más en la ofensa de que tú no cumplas con una manera de comunicarte, ¿verdad? Y son los que están empujando todo tipo de censura. Pero me parece que los elementos que serían más de izquierda en Puerto Rico, la lucha contra el imperialismo y la independencia de Puerto Rico, los esconden, no los enfatizan. Y mi pregunta para ti, este tipo, los llamados del cancel culture, de lo que se dice injusta, lo que se habla por ahí del woke, ¿verdad? Del wokeism, whatever. ¿Es parte de la izquierda o es algo que la izquierda debe combatir? ¿Cómo tú compaginas esos dos discurso? Oh, tenemos que combatirlo. Es obvio que no es de la izquierda, es una forma, en inglés se llama de counterinsurgency, como contrainsurgencia. Cuando hay un movimiento revolucionario que está aumentando, creciendo, hay fuerzas de contrainsurgencia para asegurar que las fuerzas revolucionarias estén
como controladas, ¿no? Y creo que estamos viendo eso. Y es parte de la misma estrategia se dice pinkwashing, ¿no? En inglés. Es decir, en Israel y en otros países dicen que estamos a favor de los derechos para la gente LHBT. Y yo también, por supuesto, estoy a favor completamente. Pero siempre se usa para justificar guerras, diciendo que, necesitamos más tropas en Afganistán, en Irak, para apoyar los derechos para las mujeres y para la gente gay. ¿Qué? ¿Cómo vamos a apoyar a la gente LGBT y las mujeres con armas? Con bombas. Con Como, bomba. como si a la gente del Oriente Medio se sintieran mejor porque la bomba que les va a tirar se la va a tirar Kamala Harris o que, ¿verdad? Que una persona, el piloto es gay. Who gives a fuck si te están tirando una bomba y te están, ¿verdad? Dando un golpe de estado o derrocando el gobierno de tu nación. Porque obviamente hay regímenes que, no, ¿verdad? Que su trayectoria de derechos civiles no es la mejor del mundo. Pero newsflash, Estados Unidos, Inglaterra también. En España acaban de meter preso un rapero por insultar a la reina. O sea que las concepciones... Y Estados Unidos no dijo nada. Nada. No vi en CNN las críticas de la libertad de expresión, ¿verdad? Y hay leyes en Europa que criminalizan el negar el holocausto, que yo puedo entender de dónde salen, pero cosas que en Estados Unidos se ve. Si fueran en Venezuela, esas leyes dirían que es una violación crasa a los derechos de la libertad de expresión. Así que a mí me tiene muy cansado todo el discurso. Por ejemplo, a nosotros nos pueden atacar por estar teniendo esta discusión, por, qué sé yo, porque you're a white male y porque yo soy un white whatever. Y de cierta forma no llegar a los méritos de lo que estamos diciendo porque hay una etiqueta que de alguna manera les permite no discutir las cosas en los méritos. Y creo que es algo que está pasando demasiado. Sí, y cuando hay gente que no es blanca y hay mujeres y gente LGBT que está diciendo lo mismo, no escuchan. Entonces es parte de la Exacto. estrategia, pero Sí. hay otro punto que quería decir que es muy importante en cuanto a la censura, porque estamos hablando de las razones y la idea que la censura es algo progresista. O sea, obviamente no quiero que haya fascistas y nazis en las redes, pero la verdad es que existen y están en las redes y es un problema, pero sí, es un problema complicado, ¿no? Pero si decimos que, las empresas privadas deben como suspender a toda la gente de la extrema derecha, la derecha va a decir, ok, ahora tienen que suspender a toda la gente de la izquierda. Y ya sabemos que la derecha siempre dice que gente progresista, gente socialista, son de la extrema derecha, son terroristas, son castrochavistas y todo eso. Entonces, Sí. ya hemos visto la posibilidad de explotar la censura de las fuerzas de la extrema derecha para justificar la censura de la izquierda. Y además, hay este problema de esta excusa de la seguridad nacional. Y eso es clave porque ya hemos visto en Israel en particular, Israel trabaja mucho con Facebook para suspender a los palestinos. Cuando los palestinos publican cosas en contra de la ocupación militar por parte de Israel, en contra del racismo del régimen de apartheid de Israel, y hay un departamento del gobierno de Israel que trabaja con la censura y dice y busca gente, es su trabajo, busca publicaciones así en las redes y informar a Facebook y decirle, esta publicación es una amenaza a nuestra seguridad nacional y ustedes tienen que censurar la publicación y suspender las cuentas. Y Facebook lo hace. Y para mí, la amenaza es esta excusa se puede explotar en otras maneras. Estados Unidos particularmente ahora con la nueva Guerra Fría, si alguien escribe algo en contra de la política exterior de Estados Unidos y dice algo a favor
de China o que parece que puede ser a favor de China, puede decir que esta publicación es una amenaza a nuestra seguridad nacional y tenemos que suspender la cuenta. O si ustedes, los independentistas, los progresistas de Puerto Rico, dicen que estamos a favor del independentismo, queremos un país, una patria independiente, soberana, eh, el gobierno puede decir, los independentistas son amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y tenemos que suspender sus cuentas. Entonces Fácilmente. estamos hablando... Sí, yo me ya hay imagino, por ejemplo, arbitrariedad. yo me imagino a YouTube poniendo un disclaimer o algo que, ¿verdad? Demonetizing y que diga, this account has been whatever, shut down, demonetized because it advocates for the overthrow of the official government of... Fácilmente. Y si ese es el mundo en que queremos vivir, bueno, pues entonces vivamos todos con CNN y MSNBC y Fox News y ya. Porque lo que no están viendo es que estas herramientas, aunque limitadas, porque nosotros no tenemos, ¿verdad?, un alcance, pero por lo menos permiten que tengamos esta discusión, que en la noche de hoy yo desde mi casa con Adriana, compañera de trabajo, está hablando con un periodista norteamericano que cubre asuntos de política exterior, que han entrevistado a gente como Rafael Correa, Maduro. O sea que el que no entienda el problema de llamar a la cancelación irrazonablemente, no es que yo no estoy diciendo que nunca, ¿verdad?, Claro. pues no se está dando cuenta. Yo creo que nunca ha estado expuesto o expuesta a que lo censuren. Y una persona, particularmente en Puerto Rico, ¿verdad? Que cualquiera que conozca la historia de cómo se ha esquineado a los medios aquí, pues pienso que debería ser un poquito más responsable con sus posturas políticas. Muy bien. Adriana, estamos acabando ya, ¿verdad, Adriana? Sí, ¿qué horas en Nicaragua ven? Bien, sí, pues ustedes deben visitar. Nicaragua es súper bonita. Es caluroso. Este país es sí, y hace mucho calor. Pero es interesante porque en este año habrá una elección en noviembre. Entonces ya estamos ansiosos porque la administración Biden ya ha dicho que Nicaragua está en el camino supuestamente a la dictadura, aunque este gobierno aquí es elegido democráticamente. Las encuestas independientes dicen que, o sea, alrededor del 60% de la población está a favor del Frente Sandinista. Entonces, no es toda la población, pero la mayoría. Claro. Y ya hemos visto que hay sanciones por parte de Estados Unidos. Hubo un intento de golpe hace 3 años, en 2018, muy violento, un intento de golpe, en un país que suele ser muy tranquilo, no hay mucha violencia aquí, es un país muy tranquilo, pero ahora con la política y la injerencia por parte de Estados Unidos, la gente tiene un poco de miedo y vamos a ver qué sucede en este año. Pues nítido, la última pregunta que te quiero hacer, y no tiene nada que ver con el tema que hemos discutido, pero yo estuve siguiendo muchísimo toda la campaña del Force the Vote y me llamó, o sea, me encantó la discusión que hubo, ¿verdad? En las redes particularmente, con lo que hizo Jimmy Dore ¿verdad? Y muchas personas con su plataforma, ¿verdad? Sectores de izquierda, y cómo se puede decir que desenmascaró a ciertos sectores que se han perfilado como personas de izquierda también muy progresistas, algunas de las cuales yo sigo y de las que aprendo y algunas de las cuales me gustan. Y es difícil para mí explicarte los paralelismos que hay con respecto a la situación puertorriqueña, como en gran medida hemos vivido ese tipo, ¿verdad? Esa dinámica de gente que entra a un partido de centro con las supuestas esperanzas de cambiarlo y que luego se ve atado, es una cosa bien extraña. Pero te quiero preguntar si crees que todo este proceso del Force the Vote, en efecto, desenmascaró a muchos de estos political pundits, ¿verdad? Que han estado actuando como la vanguardia o como la izquierda nueva en los Estados Unidos. Sí, y no solo a los pundits, no solo a los comunicadores en los medios, sino a varios políticos progresistas. O sea, The Squad, ¿no? Hablamos mucho de The Squad siempre en los medios, es decir,
las diputadas, la mayoría son mujeres progresistas del Congreso y han hecho cosas buenas, pero de hecho, Andrés, tú y yo hablamos un poco de esto en nuestra entrevista de Alexandria Ocasio-Cortez y yo entiendo que ella tiene, hay mucha gente de la extrema derecha que cree que ella es como Joseph Stalin, y que no, es absurdo, es ridículo. Ella es socialdemócrata, es progresista, pero antes de eso, todavía tenía mis sospechas. Por ejemplo, ella nunca habla de Puerto Rico, nunca habla del colonialismo en Puerto Rico y la explotación y la opresión. Y durante el inicio del intento de golpe en Venezuela, ella dijo que está con el Partido Demócrata. O sea, dijo, I will defer to caucus leadership. Pues Sí, entonces eso yo voy está. a trabajar con el partido en cuanto a Venezuela. Y ahora con eso de force to vote es igual. Yo voy a trabajar con el partido. Entonces yo creo que ella ha hecho cosas importantes y no estoy en contra de ella. No, hay gente, hay amigos míos, compañeros, y creo que a veces son para mí un poco demasiado crítico, pero al mismo tiempo creo que sí, es otro ejemplo de oportunismo político, que ella dijo, no quiero como provocar problemas, no quiero que tenga problemas con Nancy Pelosi, que es de la derecha. Nancy Pelosi y además es muy corrupta. Entonces, ya hemos visto, como mencionaste, hay este proceso en muchos países de gente de la izquierda que cree que, oh, voy a tratar de cambiar este partido desde adentro. Pero la verdad es que el partido lo Te cambia, cambia. no cambia el partido. Sí, de acuerdo. Y yo creo que, sobre todo en cuestiones de política exterior, yo recuerdo a Bernie en el 2016, incluso en el 2020, cuando iba a Florida, lo puedo entender. O sea, yo no quiero... Hay unas rayas y lo puedo entender cómo, ¿verdad? Si él dice ciertas cosas en Florida, pues se va, como decimos aquí, a cortar las patas. Pero igual, si tú has hecho toda una carrera ¿verdad? Te perfilas como el socialista que has dicho ser o que eres, pues esa timidez que exhibieron cuando necesitaban tomar postura, cuando sucedía lo de Bolivia, fue un silencio. A Bernie Sanders le tomó bastante y a AOC también. Le tomó unos cuantos días, que eso es una eternidad en ese contexto, expresarse. Cuando todos los gobiernos no de izquierda, gobiernos de centro y moderados ¿verdad? De otros países de Europa ya se estaban expresando al respecto, pues yo creo que significa algo. Y esto de Force the Vote, no quiero sonar como, ¿verdad? Que me estoy disfrutando pero en realidad fue muy revelador. Y sí, me llamó mucho la atención porque también te deja ver, ¿verdad? Cómo utilizando a veces este wokeism del que estábamos hablando y esta moda, porque se vuelve una moda, y de repente sonar progressive ¿verdad? Y sentirte ofendido por todo, pues parece cool, pero no todo el mundo, a la hora de la verdad, no todo el mundo se posicionó con la posición más, ¿verdad? Asumió la posición más progresista. Así que creo que fue un proceso muy... Y es una crítica también, como decía Ben, al oportunismo político, que yo creo que es parte del problema, porque es la inconsistencia con las posturas políticas que se asume, porque quizás en algún momento de la campaña de Alexandra Ocasio también vimos como ella sí pues planteaba que lo que había era que provocar el conflicto con el tema, por ejemplo, de la salud, y entonces una vez ya estás en esa posición, pues un poco te atas de mano. Y yo creo que ese problema de cambiar el discurso a conveniencia, ¿verdad? Para sacarle un provecho, una ventaja política, pues es lo más que a mí me incomoda de todo esto. Y lo vemos, ¿verdad? A veces pasa, no con figuras, ¿verdad? Alexandra Ocasio, hablamos de ella, pero también en Puerto Rico aquí pasa mucho. todo el tiempo. Sí, se me vienen varios nombres a la mente. Quizás en el anejo, Andrés y yo vamos a hablar sobre algunas de estas figuras, quizás, quién sabe. Sí, señor. Es por eso que es tan importante construir un partido independiente como ustedes. La diferencia es que en Estados Unidos continental, los partidos como third parties, los de independientes, son muy pequeños y no bien organizados, pero lo bueno es que ustedes tienen un partido
independentista y es importante construir En con crecimiento, ese ven, en partido crecimiento. sí, para que haya una alternativa política, para que sea posible. Ujú. Claro. Pues, Ben, bien agradecido de que hayas estado con nosotros. La verdad es que disfruto mucho de su contenido. Les invito a la gente que esté viendo o escuchando este programa que entren al canal de YouTube de The Grey Zone o escuchen Moderate Rebels. Cuéntanos, por favor, dónde la gente te puede buscar y, ¿verdad?, cómo pueden sintonizar estas distintas plataformas. Sí, pues como mencionó, yo soy editor asistente de esta página que se llama The Grey Zone, thegrayzone.com con Grey, y hay una sección en español y tenemos varios informes, artículos traducidos en español. Y yo también tuiteo demasiado, pero tuiteo y mi nombre de usuario es Benjamin Norton. Ben, Benjamín, no importa. Y sí, como mencionó Andrés, soy copresentador de un podcast que es un poco así como yo hablo con el compañero Max Blumenthal, el editor del medio, y hablamos en una manera muy casual de la política, el imperialismo, todo eso. Tratamos de decir bromas y todo eso que se llama Mother Rebels, que es un nombre irónico, ¿no? Sí. Pero sí, se puede encontrar todo en mi Twitter. Nítido. Y contigo, tu equipo de trabajo, ¿verdad? Está, además de Max Blumenthal, sé que, y me corrige, pero entonces en Grey Zone también está el show de Aaron Matei, ¿verdad? Y está el de Aria, se me escapa el apellido de ella, que creo que se llama Redlines, ¿correcto? Anya Parampo. Ya, que son muy buenos. A mí, pues, obviamente por el contenido, pues sé que vi una entrevista que le hicieron a Rafael Correa hace no mucho. Sé que han entrevistado a Nicolás Maduro, pero han hecho reportajes desde todo, Nicaragua, Venezuela y muchos lugares. Y digo Latinoamérica, pero también en otras regiones del mundo, ¿verdad? Cuando pasó recuerdo también cuando pasó lo de... se me escapó el nombre del comandante iraní, ¿cómo se llama? El asesinado por... Qasem Soleimani. Sí, Soleimani. Qasem. Información muy valiosa, así que les invitamos de nuevo. Y lo importante, accedan a esta información para que tengan una perspectiva distinta, porque no puede decir que está de acuerdo con algo si no lo conoce. Y no puede ser que todo lo que usted no conozca tenga un sesgo ideológico o esté viciado y que todo lo que le ponen enfrente los grandes medios corporativos sea la verdad absoluta. Gracias. Pues Contra. estamos. Yo no les aseguro que no me pagaron, pero yo diría, ustedes deben darles dinero en su Patreon. Muchas Yes, gracias. Háganle gracias, caso. Yo recomiendo la Hombre Radio sabio. Independencia. Muchas Y gracias. de hecho, Yes. es verdad, me gusta la Radio Independencia. He escuchado varios capítulos, varios programas. En particular, me gustó mucho la entrevista que ustedes hicieron con el periodista puertorriqueño chileno Uf. que habló del golpe. Carlos Weber, sí. Carlos Weber, a mí me... Sí, uno de ese es de mis favoritos. favoritos. Excelente. Lo pueden seguir, él tiene un canal en YouTube. Es distinto a lo que él hace en YouTube, no es, pero... Sí, esa es muy buena. Así que te lo agradecemos un montón. Seguiremos mientras las condiciones económicas nos lo permitan. Pero ese es el propósito. Así que, al igual que contigo, esperamos seguir entablando relaciones ¿verdad? Con otras fuerzas progresistas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ese es uno de los propósitos específicos de este programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Adriana, hacemos un bonito antes de irnos. Breve. Estuvo brutal. ¿Verdad? Sé que estamos contentos con el episodio que acabamos de tener. Súper. Bueno, como vamos después a hacer un anejo, esto no nos vamos a detener. Me recomendaron 30 monedas que tú me lo habías recomendado. Ah, pero te lo digo yo y no le haces caso. Tiene que venir otra persona a recomendártela. Pero- Solo te digo lo que dije antes. La terminé y el final no es el mejor. Y Por estoy eso- siendo muy buena gente. No es el mejor, digo que de verdad que es un
¿Qué boquete, la cagaron. pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? De verdad es entretenida, tiene muchos recursos económicos, esta serie española, así que sí, 30 monedas, tiene buenos actores, y cuando digo buenos actores no me refiero precisamente a buenas actuaciones, sino tiene un buen reparto, mucho dinero, efectos especiales, es una cosa darks, pero es como que hay muchos episodios, hay muchos problemas que se resuelven como cualquier cosa. Sí, pero no me la chotees toda. Sin explicación alguna, no te la estoy contando, sin explicación alguna, pero dale un break, ve un par de episodios a ver qué pasa. No, yo sigo viendo The Clone Wars, estoy súper contento con The Clone pero sí nos recomendaron también, y ya 2 personas, Judah, no sé, and the Black Messiah. Tengo que Sí, verla, tenemos no que tengo la verla. oportunidad de verla, creo que me dicen que está en HBO Max, pero me la recomendaron, así que cuando tenga tiempo voy La guardamos a otro bono, vamos a tratar de señora. verla. Y nada, corillos, como todavía vamos a hablar un ratito Vamos más, al anejo. vamos a dejarlo aquí. Recuerden, si quieren seguir la conversación con nosotros en nuestro segundo podcast, ya sea en formato podcast en audio o en YouTube, pues conviértase en patrocinador pródigo de Radio Independencia, que creo que vamos a hablar del particularmente, aunque hay temas que ni votando, pero vamos a hablar del papelón que hizo en la sesión de interpelación la Hay que secretaria hablarlo. de Educación. Tarde pero segura, pero hay que hablar algo de eso. Bueno, corillo, hasta la próxima. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.